Hola, muy buenos días, buenos días. Soy Víctor Javier. Hoy tenemos pues la reflexión de la chequera de la fe. Posteriormente tendremos el tema de hoy, que es San Juan, el Evangelio según San Juan. Bueno, y para esto estará coordinando con nosotros la compañera Marla, como cada martes. Así es que empezamos. Adelante, Marla. Claro que sí, muy buenos días, Víctor. Buenos días, compañeros. Y la reflexión del 2 de septiembre dice así: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Eso lo encontramos en Oseas 6:3. Alcanzaremos el santo conocimiento, no de una sola vez, sino gradualmente, y nuestro deber es perseverar y aprender poco a poco. No debemos desesperar. Aunque nuestro progreso sea lento, pues todavía hemos de aprender. El Señor, que se ha convertido en nuestro Maestro, no se dará por vencido con nosotros, independientemente de cuántos tardos de entendimiento seamos, pues no sería para honra suya que algún grado de insensatez humana frustrara su destreza. El Señor se deleita en volver sabio al necio. Nuestro deber es apegarnos a nuestro tópico principal y proseguir en conocer no esta doctrina peculiar o aquella otra, sino al propio Dios, conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu, el Dios trino que es la vida eterna. Dediquémonos a esto, pues así obtendremos una instrucción completa. Al proseguir en conocer a Dios, aprenderemos la curación después del desgarro, la restauración después del asolamiento y la vida después de la muerte. La experiencia tiene su obra perfecta cuando el corazón sigue las pisadas del Señor Todopoderoso. Alma mía, manténme cerca de Jesús. Prosigue en conocer a Dios en Jesús y así llegarás al conocimiento de Cristo, que es la excelsa de todas las ciencias. El Espíritu Santo te guiará a toda la verdad. ¿Acaso no es este un oficio lleno de gracia? Confía en que Él lo cumplirá. Amén. Pues bien, es cierto en que lo más importante es que nosotros queramos relacionarnos con Dios, porque podemos ver enseñanzas aquí, enseñanzas allá, pero el enfoque está en el anhelo del corazón de querer entender quién es Dios. Dios bendice a los que le buscan. Y no es que lo conozcan, es que lo buscan. Cuando una persona sinceramente busca a Dios con todo su corazón, Dios cambia las circunstancias para que esa persona pueda llegar al lugar donde la instruyan acerca de Dios. Y puede ser un lugar mm, que no sea la pura realidad de Dios, pero es como estar preparando el corazón. Nosotros no llegamos rápidamente al entendimiento de la verdad porque nos despertamos un día y nos agradó el leer la escritura y ¡pum! Comprendimos la verdad. No, fuimos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas
y viendo esto y viendo aquello, desilusionándonos de esto, desilusionándonos de aquello, hasta que caímos en la verdad. Y en esta verdad que nos da la vida, en esta verdad que nos orienta, que no nos desorienta, que fortalece nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. Y creo que una de las verdades principales que yo no podía entender, las encontré en, en el grupo anónimo. Ahí es donde encontré lo que yo no podía entender de la escritura. Podía entender muchas cosas, pero no cómo es que yo iba a tener que vivir un proceso de transformación. Eso no lo entendía. Y aquí lo comprendí. Es tan interesante, tan importante esto, que cuando en el corazón está el anhelo de conocer a Dios, nos va impulsando poco a poco, nos va llenando poco a poco y nos emocionamos y nos engañamos y nos desengañamos hasta que encontramos al verdadero amor, al amor que andábamos buscando. Y en Él estamos, en Él vivimos y en Él andamos, en su gracia. Y lo más importante es que tengamos el deseo de tener una relación genuina con un Dios amoroso, sin duda. Gracias, Señor Jesús, por darnos esta oportunidad que nos das hoy de amarte, de conocerte un poco, no a la perfección, pero también de comprenderte como tú nos comprendes, con tu gran misericordia, con que tú nos amas hoy. Gracias, Padre, por tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues ahora vamos a ir a la lectura, ¿verdad? Por aquí Marla nos va a hacer la lectura. Adelante, Marla. Claro que sí. Miren, estamos leyendo Juan 7 y nos quedamos en el versículo 10, pero les voy a leer un poquito atrás solo para que recordemos de qué se trató la semana pasada. Y dice así, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas su tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Bueno, eso fue la semana pasada y en este momento sigue la lectura, que dice así. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Víctor, no sé si quiera que ahí me detenga o quiera que lea un poco más. Lea un poco más, por favor. Muy bien. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios.
o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No les dio Moisés la ley? Y ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué procuran matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos se maravillan. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguen según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Amén. Bien, lo cierto es que la presencia de Jesús causaba mm, contrariedad entre las personas. Unos decían, este es el Mesías. Otros decían, no, es un engañador. Pero dentro de toda esta discusión que se tenía acerca de Jesús, realmente no se comprendía la realidad de él, porque aún aquellos instruidos y enseñados en la Escritura no comprendían la profecía. Eran tiempos difíciles para Judá. En Judá había quedado, Judá había quedado en Jerusalén, y en Jerusalén había quedado también una parte del pueblo sacerdotal leví, pero también estaba la tribu de Benjamín. Estas dos tribus, Judá y Benjamín, eran las que gobernaban ahí, en ese lugar. Las otras tribus se habían esparcido, estaban no muy lejos, pero ahí estaban. Leemos las cartas del apóstol Pedro, de Santiago, a los dispersos, a los de la diáspora, a los que están en Ponto, Capadocia, Galacia. Y va señalando el apóstol Pedro en qué parte están esas tribus, o estaban en ese momento histórico, esas tribus. Pero aquí, en Jerusalén, estaba sucediendo algo interesante porque se estaba cumpliendo la profecía donde el renuevo de Judá, el Mesías, había llegado a hacer juicio a la casa de Judá, a su pueblo. Aquí Jesús nos está hablando acerca del error en el que ellos vivían, diciéndole, ustedes tienen la ley y no la practican. ¿Cómo se atrevía a decir eso? Que ellos, los estudiosos, los conocedores de la Escritura, ellos que tenían dos escuelas y que entre ellas se contradecían, tenían la escuela Adonai y la escuela de Shaddai, dos escuelas, pero ahí no iba el vulgo, no iba el pueblo, iba gente
de familias específicas. Y aunque Jesús había nacido del linaje de David y que es que el heredero al trono de Judá, el rey, el león de la tribu de Judá, estaba ahí, el príncipe, el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Sin embargo, ellos no podían reconocerle, aunque algunos sí le reconocieron, como leímos en el capítulo 3, cuando Nicodemo llega y dice, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie que no venga de Dios puede hacer estas obras que tú haces. Él no dijo, sé, yo sé que tú vienes de Dios. No dijo así. Él dijo, sabemos. Por lo tanto, venía hablando en plural acerca de los que eran, reconocían a Jesús, pero tenían miedo de hacerlo públicamente. ¿Pero por qué tenían miedo de hacerlo públicamente? No solamente porque los principales sacerdotes de aquel tiempo, los que gobernaban, los que tenían el Sanedrín era como un ayuntamiento, era como el Estado, y ellos gobernaban, pero sobre ellos estaba la bota de Roma. Estaban sujetos a Roma y tenían que pagar impuestos a Roma. Eran esclavos de los romanos. Así que dentro de esa situación está el Mesías, que les dice sobre por qué rompen la ley. Ustedes conocen la ley y no la practican. Ustedes estudian la escritura porque ustedes consideran que en ella está la vida eterna. Sin embargo, ellas hablan de mí. Pero mi palabra no haya lugar en sus corazones, porque ustedes son hijos del diablo y las obras del diablo quieren hacer. ¿Por qué quieren matarme? ¿Quién quiere matarte? Decían ellos. Demonio tienes. Y ellos decían, ustedes son hijos del diablo. Les decía Jesús, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Jesús se enfrentó a ellos y les dice, por una obra buena, me quieren matar. ¿Sí? Por una obra buena me quieren matar. Ustedes tienen la ley y a los 8 días de nacido el bebé lo llevan y no importa que sea en sábado, porque hay que circuncidarlo de acuerdo a la ley por el pacto de Abraham. Y aún así me juzgan a mí, que en un sábado sanó a un hombre completamente. Sí, Jesús había sanado a un hombre que tenía 38 años de invalidez esperando en el estanque. Y ellos no se dieron cuenta que había sido sanado. O sea, no tomaron en cuenta eso. Lo que les importaba es, ¿por qué llevas tu cama en día sábado? Te es prohibido hacerlo. Les he dicho que había dos escuelas. La escuela del Adonai
y la escuela del Shaddai. La escuela del Shaddai hablaba de 62 reglas, cosas que no se tenían que hacer el sábado de acuerdo a su criterio. Y la otra escuela que hablaba de las leyes noágicas, o sea, las leyes de Noé. Estos decían que no había que cumplir esa regla, que se tenía que cumplir con la ley de Noé. Y ellos hablaban de la ley de Moisés, pero tradicionalmente ponían cargas en las personas y hacían del sábado un día de fiesta y reposo, un día de castigo y de morbosidad para el pueblo, porque era como levantarse y pues vamos a ir a ver a quién se llevan esto, ¿verdad? ¿A quién la amonestan? ¿A quién sacan de la sinagoga? Esa era, esa era la noticia de los días sábados. ¿Por qué tenían ellos temor de estar contra ellos? Ellos tenían temor, el pueblo tenía temor de ellos porque toda aquella persona que no asistiera a la sinagoga, que no fuera parte del pueblo, se le quitaban los derechos de vender y comprar, no negociaban durante la semana, se les prohibía. Si no eran parte del pueblo judío, ellos no podían negociar con ellos. Tenían que ser parte del pueblo. Y para esto tenían que tener comunión en las sinagogas. Es por eso que tenían temor, porque decían, si dejó la sinagoga, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a obtener el pan de cada día o los beneficios que ellos dan? Que pudiera ser el perdonar impuestos o cosas por el estilo. Así que el pueblo estaba atado a ellos. Por eso no podían hablar de Jesús abiertamente, porque ellos, los jefes religiosos, iban a estar en contra de ellos. Eran los gobernantes de Judá. Ellos no podían gobernar a los romanos, pero sí al pueblo judío. Y aunque no querían al César, tenían que aceptar al César, porque era parte del sometimiento hacia Roma. Por eso pensaban ellos que la venida del Mesías iba a ser inminente para destruir a los romanos e iniciar el reino de Dios ahí mismo en Jerusalén. Ellos pensaban que esto iba a ser inmediato, porque no comprendían era el proceso que tenía que vivir el Mesías, de acuerdo a lo que nos dice Isaías. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Isaías nos describe cómo iba a ser golpeado, cómo iba a ser deformado por los propios golpes. Nos habla del sacrificio, del derramamiento de sangre, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal como lo señaló Juan el Bautista. En este contexto cultural e histórico estaba la presencia del Mesías. Y por esto vemos esta controversia. Y Jesús se confronta con ellos, con los que sabían la ley,
con los que conocían la ley. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Era necesario hacer eso para poder establecer, después de este juicio, poder establecer un nuevo pacto entre Israel, las tribus y las naciones, los gentiles. Así que estas cosas estaban sucediendo. No entendían en qué momento de la historia proféticamente estaban ellos. Lo que sí entendían es que en sus corazones deseaban matarlo porque los ponía en ridículo y hablaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia entre la forma de hablar de Jesús y la forma de hablar de los fariseos? La valentía de Jesús de enfrentarse a quienes acosaban al pueblo le llenaba de admiración. Los religiosos de esa época tenían miedo del pueblo porque decían, este es el Mesías, o este es el profeta, o este es Elías, y tenían miedo, como cuando vivía Juan, que bautizaba en el Jordán. No lo querían tocar por la misma situación, de que el pueblo se les viniera arriba. Que a pesar de ser gobernantes y tener ellos autoridad sobre el pueblo, entendían que el pueblo era mayoría y no podían provocar una rebelión porque pensaban, entonces va a venir Roma y nos va a destruir. Por eso es mejor que muera un hombre y no todo el pueblo. Así profetizó Gamaliel, que era el sumo sacerdote en aquel momento, cuando estaban discutiendo acerca de Cristo Jesús. Hermanos, tengan cuidado, no sea que estemos peleando contra Dios. Si esto es de los hombres, esto se acabará. Pero si es de Dios, nadie lo va a derrumbar. Gamaliel era el maestro y era profeta, pero ni aún él podía entender el tiempo en que se estaba dando esta situación. Porque Jesucristo estaba preparando a 12 apóstoles. Y dentro de su preparación se le preguntó, ¿por qué hablas en parábolas al pueblo? Y él dijo, les hablo en parábolas al pueblo, para que ellos oyendo no escuchen, para que ellos viendo no vean, y sus corazones sean convertidos y vengan a mí y yo los sane. Y luego les dice a los apóstoles, pero a ustedes, ustedes son los elegidos, ustedes son los privilegiados, porque ustedes están aprendiendo los misterios del reino de Dios. Jesús estaba diciendo, yo vengo a preparar a un pueblo, pero no es todo el pueblo. Todavía no es tiempo de ellos. Hoy es tiempo de ustedes
los escogidos, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Dios prepara a un pueblo para que sea, como dice el apóstol Pedro, para que seamos reyes y sacerdotes, un pueblo de reyes y sacerdotes. Un rey, un rey necesita súbditos. Un rey necesita un territorio que gobernar. Un rey necesita leyes en que basar su gobierno. Un rey. Y él está preparando reyes y sacerdotes bajo la ley de Dios. Está instruyendo a los escogidos para que ellos gobiernen, pero se van a necesitar súbditos. Y esos súbditos van a ser todos aquellos que no fueron escogidos en este tiempo. ¡Qué maravilla! La instrucción de Jesús es incomprensible para aquellos que creen que Dios está peleando con el enemigo para vencer o para salvar al mundo. No. El evangelio, la buena noticia de Dios, es un testimonio a las naciones y es una realidad para los elegidos de Dios. Porque si no fuese así, no pudiera llegar el momento de la gran tribulación, que es el juicio a las naciones. Por eso la mayoría está cegada por el enemigo, por Satanás, el gobernante de este mundo. Y la buena noticia es para todos los ciegos, todos los que no pueden creer ahorita, es que un día el enemigo va a ser atado por 1000 años y van a entrar al reino de Dios para aprender de la persona de Cristo, de cristianos transformados en seres eternos y espirituales, en un gobierno justo y recto. Ese va a ser el testimonio más grande que van a tener todos los incrédulos o los engañados por diversas religiones. Y ahí ya no va a haber excusa de ninguna índole, porque ya no va a estar la influencia del enemigo en sus mentes ni en sus corazones, sino que verán todas las cosas como son. Y empieza la renovación de la tierra y la renovación de los cielos. ¡Qué maravilla! Y aquí el apóstol Juan escribe acerca de la posición que el Mesías tiene. Vamos a continuar con la lectura. Adelante, Marla. Claro que sí, y continuamos. Estamos en Juan 7:25 y dice así: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conoces y sabes de dónde soy.
Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este. Amén. ¿De dónde tiene palabras sabias si no ha ido a ninguna de nuestras escuelas? Cuando Jesús inicia su ministerio y está como siempre en la sinagoga el día sábado, porque era su costumbre ir cada sábado a la sinagoga, y ahí se presentaba con ellos. Y en esa ocasión abrió el libro de Isaías. Y vamos a ver lo que leyó Jesús en Isaías en el capítulo 61, versículo 1 y 2. Vayamos ahí a lo que leyó Jesús. Ok, Isaías 61, 1 y 2 dice así, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Amén. Cuando él lee este versículo, dice, el Espíritu del Eterno está sobre mí. Y al final dice, esta profecía se ha cumplido hoy. Es cuando Jesús inicia su ministerio. Y aquí es donde Él está diciendo lo que va a suceder. A través de Él lo que se va a manifestar. Y veamos una por una de estas cosas. El Espíritu del Eterno está sobre mí. Veamos la primera acción que está ahí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Es decir, yo tengo una marca, yo tengo una fuerza, yo tengo un poder que no es natural, sino sobrenatural porque proviene del Padre. Tengo el Espíritu del Padre en mí. Jesús había sido bautizado. Juan se negaba a bautizarle porque le reconocía que él no tenía pecado. Pero Jesús le dijo, deja, porque esto conviene a hacer justicia. Lo que significa, déjame, porque es necesario obedecer a Dios. Practicar la justicia es practicar un mandamiento. Entonces Juan le dejó y al sumergirlo al agua, y al emerger él del agua, ya que bautismo significa sumergir, cuando salió del agua, entonces Juan vio algo parecido como una paloma descender del cielo y posarse sobre Jesús. Esa era la señal que Juan tenía para comprender que ese era el Mesías, ese era el elegido. Pero no solamente sucedió eso, sino que por primera vez
En esa generación se escuchó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Algunos comprendieron, otros no entendieron. Decían, un ángel ha hablado. Otros dicen, no, el Padre ha hablado. Pero Jesús comprendía lo que estaba sucediendo. Cuando llega a la sinagoga y habla del proyecto que tiene el Padre, aquí dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque había obtenido el Espíritu del Padre justamente en el bautismo. Y ahí mismo se le había tocado como hijo de Dios. Él, el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A través de él todas las cosas fueron hechas. Ese verbo encarnado estaba ahí, presente. El que un día tenía un ministerio del Espíritu antes de la fundación del mundo, antes de que existiera la materia, cuando ellos dos estaban solos y formaron primeramente el reino de Dios y luego el reino material, e hicieron un proyecto para multiplicarse como Dios, para poder tener hijos. Y ese proyecto estamos viviendo hoy nosotros, en ese proyecto de Dios para multiplicarse. ¿Cuántas veces vemos en alguna película cómo las personas luchan por tener un hijo? Porque son infértiles o porque tienen algún tipo de enfermedad y buscan la forma de embarazarse para tener un hijo. Asimismo, ese sentir es el mismo sentir del Padre y del Hijo, que a través del Espíritu Santo engendra a los seres humanos. Cuando Él los escoge, los engendra, los llama. Con lazos de amor te he llamado. Y pone el sello del Espíritu en ellos. A los que creen en su nombre, les ha dado autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados por voluntad humana, por voluntad del varón, sino por voluntad de Dios. El proyecto de Dios, naturalmente, es que el ser humano desarrolle el potencial que tiene para que llegue a ser transformado y hecho perfecto como hijo de Dios. Pero si no comprendemos este proceso, difícilmente vamos a entender las buenas noticias que Dios tiene para nuestra vida hoy y el futuro. La gran mayoría de las almas van a ser salvas, pero estamos dentro de un proceso que tiene fases, dos principales fases, la primera y la segunda cosecha. Por eso es importante que comprendamos la escritura para saber de qué estamos hablando cuando hablamos del reino de Dios, cuando hablamos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es importante para nosotros entender que aquí, este pueblo tenía que ser endurecido,
porque ellos fueron los primeros llamados, Israel, fueron los primeros llamados a través de Abraham para llegar a ser hijos de Dios. E Israel era la puerta única en el mundo para llegar a ser hijo de Dios. Pero aquí ellos fueron endurecidos para romper con el pacto e iniciar un nuevo pacto, que realmente no es un nuevo pacto, es una continuidad, porque hay una reforma de pacto. Hay cosas que ya no están vigentes y hay cosas que están vigentes. Por eso es una reforma del nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Por esto ellos procuraban matar. ¿Habrán reconocido estos que Él es el Mesías? Naturalmente que ellos lo reconocían, muchos de ellos, y otros estaban tan interesados en su poder político que no les interesaba Dios, les interesaba su poder político, el bienestar en el que ellos se encontraban, sin importar el sufrimiento del pueblo. Y hablaban con la esperanza del Mesías como liberación para el pueblo, pero ellos mismos eran esclavos y fieles a Roma y no a Dios. Por eso Jesús les llamó sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bien arreglados, pero por dentro hay podredumbre. Juan les dijo víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir del castigo de Dios? Regrésense y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ellos entendían bien lo que estaba pasando y las intenciones de Dios. Comprendían bien el proyecto, el plan que Dios tenía, que a ellos les correspondía hacer un papel dentro de ese escenario profético. Pero, ¿y hoy lo entiende el pueblo? ¿Lo entiende usted? Por eso es que cada día necesitamos reforzar más, recordar y reforzar más lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Jesús dijo claramente, he venido para sanar corazones, para liberarlos de su prisión interior y también para rescatar a los presos, para hablarles de ese año del Señor, el milenio, para hablarles del juicio de Dios, la gran tribulación. Ahí lo expresa en la lectura que nos hizo Marla. Si usted lo lee con cuidado, lo va a entender. El año del Señor, un año para Dios es como 1000 días, ni como un año. El año del Señor está refiriéndose al milenio, que podemos encontrar en Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 1.
donde nos habla que fue atado el gran dragón llamado Diablo Satanás por 1000 años. Y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, que nos habla Daniel en el capítulo 2, en el versículo 45, cuando está hablando de la imagen y que llega una roca y que tumba toda esa imagen y se establece un reino de Dios en la tierra que nunca será destruido. Pero es el inicio del proyecto. Y donde desaparecen toda la historia de la humanidad y comienza una nueva sociedad, una nueva historia, siendo rey el Mesías. Vayamos a lo que nos dice Isaías 9:6, que es la clave entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Isaías 9:6. Ahí estaba abierto. Ok, Isaías 9:6 dice así, 5:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Porque un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro. Jesús nació y el principado sobre su hombro. ¿Por qué? Porque era el heredero al trono del rey David. A través de esa línea venía Jesús. Así que él era heredero del trono. Él nació para ser rey. Por eso dice, un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro, y llamarán a su nombre admirable, consejero, Dios, Dios eterno, o Padre eterno, príncipe de paz. Los títulos de este rey que va a hacer justicia, el cetro de la equidad, del equilibrio, equidad, de la igualdad, es la promesa de Dios. Ahí era la promesa del advenimiento de Jesús, que fue engendrado en María. Por eso es importante para nosotros comprender la escritura como pan de vida, para que nuestro espíritu se fortalezca, para que nos demos cuenta que todo lo que hoy vemos no es lo que tiene que ser. Y todo lo que hoy escuchamos será lo que tú hoy no ves. La profecía se ha cumplido multitud de veces y va a seguir cumpliéndose. Se cumplió en Babilonia. El Padre dijo, a través del profeta, dijo, he aquí mi siervo, a quien yo envío, Ciro de Persa, destruirá a Babilonia, ríos de agua vendrán sobre ella,
Y Babilonia nunca jamás volverá a vivir gente en él. Será nido de chacales, de animales, pero nunca más volverá a ser. Y hoy podemos ver a Babilonia, las ruinas de Babilonia, esa gran ciudad próspera que fue un día durante muchos, muchos años y que ahora ha dejado de ser, y que Ciro de Persa vino a cumplir esta profecía, y que gracias al cumplimiento de esta profecía, que después de que destruye Babilonia, él entiende porque le hablan, le dicen, los hebreos tienen una profecía que habla de ti y tú la has cumplido. Y entonces él leyó esa profecía y dijo, ¿habrá más profecías acerca de mí ahí? Y su curiosidad hizo que 72 sabios entre el hebreo y el griego tradujeran por primera vez la escritura al griego, allá en Alejandría. Y por eso se llama, gracias a esos más de 70 sabios, se llama Septuaginta, la de los 70. La Biblia Septuaginta, que naturalmente que en esa época era el Tanakh, es decir, el antiguo pacto, los 5 libros de Moisés, libro de crónicas, libro de reyes, lo que se había escrito por los profetas, todo lo que se estaba reuniendo ahí, ahí estaba en ese la Septuaginta. Ya no había otra profecía para Ciro. Esa era la profecía y se cumplió. Hubo un hombre, Saddam Hussein, que intentó darle vida a Babilonia. La idea de él era que Babilonia fuera un lugar donde fuera habitable como antes, porque está en su territorio. Bueno, su ex territorio. Pero él no lo pudo lograr, porque Dios dijo que esa ciudad no volvería a tener vida. Dios maldijo a esa parte y hasta hoy está en maldición. Como en algún momento también maldijo a Jericó, porque ahí en Jericó hubo un juicio y sus aguas eran aguas malas, no buenas para beber. Pero posteriormente, por misericordia de Dios y por el profeta Eliseo, esas aguas volvieron a ser comestibles o tomables, pues potables. Se cumplió la profecía. Y pudiera hablarles de muchas profecías cumplidas históricamente. Desde Babilonia, los medos, griegos, persas, Roma, hasta los pies. El gobierno anglosajón y el gobierno anglosajón, Estados Unidos y la Gran Bretaña, las dos tierras esas,
y esos gobiernos ya pasaron. Y estamos en una época de transición, de cambio. Y viene la profecía, la última parte de la profecía, que está por cumplirse. Los pies de esa gran imagen. Así que Dios tiene profecía y cuando nosotros corroboramos la historia con la que Dios nos va aclarando, podemos comprender las profecías que fueron aclaradas con la vida de Jesús. Más de 300 cumplidas en este personaje, Cristo Jesús. Detalles que ni te imaginas. Por eso, cuando nosotros corroboramos estas acciones, nuestra fe se hace firme, aunque sigamos siendo hombres y mujeres débiles e imperfectos, pero tenemos la visión profética de llegar a ser perfecto por la gracia de Dios. Pero por hoy necesitamos con toda sinceridad tratar de crecer a imagen y semejanza del Creador, aunque no lo logremos el día de hoy, porque la intención primaria es el progreso espiritual y en este momento no la perfección espiritual. Nos preparamos para hacer buenas obras, para crecer en gracia y conocimiento, como dice el apóstol Pedro. Pero la muerte del Mesías era necesaria y este pueblo fue endurecido porque Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo y la volveré a tomar. ¿Y qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús entendía que ellos eran inocentes, que estaban impulsados por el enemigo, que no entendía ni conocía el plan. Él pensaba que destruyendo al Mesías iba a poder obtener todo el poder y las cosas no eran así, como el enemigo lo pensaba. Y por eso se llevó un gran chasco, porque en 3 días y 3 noches estuvo Jesús en la tumba. No subió a ninguna parte. La tumba significa hueco, vacío. Y hueco y vacío es igual a la palabra infierno. Jesús estuvo en el infierno, en la tumba, durante 3 días y 3 noches. Y resucitó. Y miren, que no había ido a ningún lado, porque cuando llegó María Magdalena y le vio y lo trata de tocar y le dice, no, 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 no me toques, porque aún no he sido ascendido y purificado. Jesús no había ido a ningún lugar, ahí estaba en la tumba. Hubo un juicio sobre la muerte de Jesús durante 3 días. La discusión entre el enemigo y el Padre sobre la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque él no había cometido pecado. Y la ley dice que la paga del pecado es muerte. Y él había dado muerte a un inocente.
Así que la tumba no podía retenerlo. Y el padre, la sentencia del padre fue, tiene que vivir. Devuélveme mi gloria como la que yo tuve en el principio. Le dijo en la oración Jesús al Padre, y aquí se cumplió ese anhelo de Jesús, transformándose de un ser mortal a un ser inmortal, regresando al trono de Dios, y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Eso es maravilloso, increíble para la mente humana, pero aquellos los cuales Dios toca y abre su entendimiento, llegan a tener esa luz en sus mentes y ese anhelo de vida y esas ganas de transformar su interior para llegar a ser hijos e hijas del eterno Padre Celestial. Amén. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra exposición de la palabra y vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar con la otra parte donde ustedes nos van a compartir lo que ustedes deseen. Tienen 10 minutos para hacer, para hablarnos de ustedes mismos o si tienen alguna pregunta, también pueden hacerla con entera libertad, ¿sí? Aquí estamos en un foro de libre expresión, palabra en acción. Gracias, Marla, por tu servicio en esta hora. Muchas